Hola, muy buenas a todos y a todas. Aquí estamos en una nueva edición de Humano Conciencia, que es el Bienvenidos. segundo capítulo que estamos grabando el día de hoy y no por ello es el menos interesante, que lo verán claramente, pues como después del anterior, que Ujú. el anterior fue sobre estética y el de ahorita es sobre justicia y por qué hay que considerar todos los elementos de la psicología. Y aquí estoy con mi compañero Jesús García Hola, hola, hola. y, Ajá. y me gustaría comenzar con una frase que pues hace unas semanas, fue hace una semana de que Ajá. exactamente, que una amistad de que muy cercana que me regaló un libro que es de Carl Gustav Jung y que nos dice lo siguiente, que está muy contextualizado respecto al tema que platicaremos ahorita mismo, que nos dice lo siguiente. Así, pues, quien quiera conocer el alma humana, de la psicología experimental no aprenderá prácticamente nada al respecto. Habría que aconsejarle, mejor, colgar de una percha la ciencia exacta, despojarse de la túnica académica, decir adiós a su cuarto de estudio y echar a andar por el mundo con corazón humano, por el horror de las prisiones, manicomios y hospitales, por las tabernas turbias de las afueras, los burdeles y los antros de juego, por los salones de la sociedad elegante, la bolsa, los mítines socialistas, las iglesias, los antros y éxtasis de las sectas, vivir en carne propia el amor y el odio, la pasión en todas sus formas. Volvería entonces con más riqueza que en cualquier otro momento. Volvería con mucho conocimiento. Que en esta frase Jung nos engloba del por qué hay que considerar todos los elementos de la personalidad humana, del por qué toda disciplina debe de ser interdisciplinaria y multimodal, que no solamente debe de considerar los aspectos jurídicos, sino también los aspectos personales, los aspectos psicológicos e internos y organísmicos, y los interpersonales, las relaciones con los otros, cómo interactuamos con los otros. Así que nos gustaría comenzar platicando un poquito acerca de qué forma nosotros concebimos y también en cuanto a lecturas muy superficiales claramente, de la forma en que impactaría considerar todos estos elementos inter e intrapersonales Ujú. en aspectos de ley, aspectos de derecho y en aspectos relativos esto de pues a los marcos normativos de legislación jurídica y de actuar social, donde comenzaremos de que haciendo una diferencia de la ética, de los valores culturales y de las leyes jurídicas que son mantenidas por determinado estado. Perfecto. Mira, yo creo que el tema anterior de estética se relaciona profundamente con esto y creo que al final del capítulo anterior cerramos perfectamente haciendo este hincapié de alguna forma en la ética, ¿ok? Entonces, para tratar de diferenciar un poco, yo quiero iniciar este diálogo que yo tuve contigo porque igual, como dijiste, partimos de un conocimiento pues pequeño, la verdad, acerca de toda esta área. Claro. Pero mira, yo concibo la ética como una, una acción del pensamiento, A ¿ok? la ética como una Una acción acción del del pensamiento, pensamiento. ¿ok? De alguna forma, yo me voy mucho por la ética, sí, kantiana, estoica, y de alguna forma también Mm, aristotélica. Ya lo he dicho en capítulos anteriores que yo creo que la ética de la virtud es lo que hace falta en nuestros tiempos, ¿ok? Entonces, tratando de unir un poco todas las ideas que hemos englobado en Humano Conciencia, de alguna forma yo concibo la ética como una acción de pensamiento porque primero pensamos, reflexionamos acerca de algo, viene todas esas impresiones, todas esas sensibilidades y con base a los juicios y el diálogo que ya claro. estipulamos anteriormente, pensamos y reflexionamos con base a la moralidad de algo Ok. y actuamos en consecuencia, ¿ok? Aquí me gustaría meter un poco el concepto que estudié hace poco, de Bandura, era algo, de sensibilización, una cosa así. De sensibilización o de, No, no, pues aprendizaje de que observacional, ah, ah, de va socialización, algo relacionado así. con eso, pero es como un abandono a la moralidad, de alguna forma. Ok. Aquí lo que trata de Mm, decir Bandura, por ejemplo, es que
una persona cuando comete un acto malo o cruel, Ujú. no deja de lado su moralidad, sino que trata de justificarla. Ok. ¿Ok? Como que dice, con base a mi moralidad, con base a esta ética que voy construyendo, Ok. el acto que estoy cometiendo ahora tiene sentido para mí, Ok. que es un poco lo que Que es como hablábamos esa con búsqueda de coherencia de de que coherencia. dentro de una distorsión cognitiva, Entonces, ¿no? primero para empezar, la moralidad, yo creo que, para definir, la moralidad yo creo que es todo el conjunto de normas que gobiernan una sociedad que se construyen con base a este diálogo. Ujú. La ética es este pensamiento acerca de la moralidad y de cómo hemos de actuar en consecuencia con base a nuestro aprendizaje, etcétera. Y yo creo que en algún punto de la vida siempre llega un momento donde nos tenemos que plantear cuáles son las bases de nuestras De acciones. nuestras acciones. Y bueno, diferenciándolo un poco de la cultura, yo creo que la moralidad obviamente se ha imbuido en toda la cultura, Claro, exactamente. en cómo Por los hablamos con los símbolos, por los demás, eventos, exacto, claro. en cómo interactuamos, Sí, eso sí. en cómo somos, cómo debemos de vestir, etcétera, etcétera. Y yo creo que podemos superar esto ya proponiéndolo en leyes, ¿ok? Yo Ok. creo que Esquilo, uno de los autores, Esquilo. Esquilo, uno de los autores, ¿Qué romano, griego, qué? no, era griego. Griego. Sí, Esquilo, uno de los autores de las tragedias griegas clásicas, tiene Me suena mucho. una tragedia, en donde habla sobre la ley de los dioses, que de Ujú. alguna forma hay una ley de los hombres que rige a las personas, Ok. pero que hay una ley que debe de ser respetada por encima, y esa ley es la moralidad. Y con base a esa moralidad y el pensamiento acerca de esa moralidad, se plasma la ética y se aterrizan leyes. Ok. ¿Ok? Aquí, pues, habría que diferenciar entre un código de una ley. Un código es un conjunto de normas o de conducta, de normas conductuales que debe de seguir cierto grupo de gente, ¿no? Claro. La ley es, una ley puede estar en varios códigos, ¿ok? Pero es algo mucho más general que abarca ya este pensamiento colectivo de cómo debemos de actuar en sociedad, tengas o no el conocimiento, quieras o no, y procurando un respeto de la dignidad, una Ok. reivindicación de la dignidad. Entonces, yo creo que la psicología tiene mucho que aportar en toda esta Claro, área, exactamente. desde lo que dije de Bandura, ¿no? Del estudio de la moralidad humana, de la agresividad, de las conductas que compartimos, del altruismo, del egoísmo. Entonces, todo esto se ha plasmado en la psicología jurídica, de alguna forma. Y me gustaría que os comentaras un poco qué es lo que has aprendido, que me contaras un poco qué es lo que has aprendido, qué te gustaría aportar a toda esa plática. Primero, ¿cuál es tu concepción de la ética? Claro, que mencionaste de que pues, aspectos muy interesantes y también muy elementales, ¿no? Que lo que sucede mucho con la ética, y me gustaría comenzar con esa segunda o con esa última pregunta, que la ética de qué puede ser planteada de dos formas. Una como forma fija, que es como la ética que surge del derecho, que surge de las concepciones más jurídicas, no, o sea, que no doctrinales en sí, aunque mucho más que buscan de que una fijeza del comportamiento, que son muy mecanicistas, y está la otra ética dinámica, que lo que sucede, y pues lo ejemplificaste muy bien, que cuando una persona suele cometer pues una violación de determinado código ético, que su forma de actuar respecto a ese código y respecto a las personas o los entes dañados depende mucho de la forma y la clasificación de su ética. ¿Y a qué me refiero con ello? Que, por ejemplo, si la ética es fija, que sucede mucho de que pues bajo leyes dogmáticas, que la persona busca ampliar o que es algo que se dice mucho desde psicología del aprendizaje, que busca acomodar esa experiencia dentro de un esquema, aunque no se pueda, ¿no? Y a cambio, si la ética es dinámica y que contempla elementos de rehabilitación, perdón y rehabilitación, o sea, que la persona que se pueda reintegrar, mejor dicho, que claramente de que su actuar respecto al daño que cometió, de que sería mucho más social y sería mucho más productivo. Y por eso mismo lo que se buscaría es que esta nueva ética o que estas concepciones éticas, que no son nuevas tampoco, que consideren todos los aspectos de la personalidad humana, incluido que el comportamiento, aunque sí los patrones nos puedan dar como antecedentes una posibilidad de los resultados y las consecuencias que se repitan. O sea, que los patrones puedan hasta cierto nivel, pues,
decirnos de qué forma se comportarán las personas a posteriori no es algo fijo, no es algo estable. Así que claramente de que hay factores relacionados con la motivación, relacionados igual pues con los pensamientos y con este factor cognitivo. Así que en cuanto a este primer punto y pues resumiendo lo de que me gustaría considerar que es importante considerar una ética dinámica, una ética que considere los aspectos de la abolición, es decir, de la voluntad, de la motivación y también aspectos cognitivos y del marco lingüístico y esto de ideológicos, ¿no? Y considerando todos estos aspectos, yo, en el plano más personal, yo soy cristiano. Y pues uno de los grandes fundamentos de la ética cristiana es que considera toda esta flexibilidad o toda esta dinamicidad, ¿no? Que no es una ética fija en el sentido jurídico de que si la persona comete pues un delito siempre estará pues como que constreñida de que por ese mal, de siempre vas a haber sido esto de un homicida. Y a cambio, desde la ética cristiana, que sí, cometiste determinado mal, cometiste determinado delito, sin embargo, a través del perdón, que el perdón no debe de ser entendido solamente pues como ir con un padre o ir con un cura, es esto de, sino a través de la práctica penitente. ¿Y a qué se refieren con la práctica? Esto de, pues con esa penitencia, que la persona mejore sus conductas, que la persona pues se rehabilite y también que se readapte para con la sociedad. Así que entendiendo todos esos aspectos, yo con ética flexible, dinámica, a lo que me refiero es que contemple que la persona puede cambiar, que la persona pudo estar constreñida de que por determinadas circunstancias de vida o por un mal manejo emocional o por factores patológicos o por diversos factores y que en tanto se deben de considerar todos esos aspectos multimodales, inclusive si la persona estaba bajo determinada sustancia, si estaba en una relación o no, si no tenía redes de apoyo, un montón de aspectos que nos da la psicología. Y relacionado con todo esto, yo quería comentar que desde hace unos meses de que estoy bastante interesado en la victimología y Ujú. también en la psicología jurídica. Y en tanto la victimología que nace hace no mucho, aunque sus antecedentes históricos y reales, es decir, pues escritos que hablaban sobre cosas relacionadas con ponerle atención a la víctima, con considerar los factores ambientales, con considerar que el perpetrador también puede ser victimizado, que datan desde hace 80, 100 años, ¿no? Y que se puede ver que pues, en muchos pensadores clásicos de teoría crítica, de teoría política, que está Rousseau, que está Marx, que hay un montón de pensadores. Sin embargo, de esto de ya los antecedentes reales y mucho más próximos de que se pueden ver esto de en Mendelssohn y en un montón de autores. Y la formación del pensamiento victimológico ya de forma sistemática ocurrió después de 1991, que fue pues un consejo, una reunión en Jerusalén. Y pues se comenzó a plantear la necesidad real de considerar a la víctima y factores de prevención del delito. Y en cuanto a los factores de prevención, se aunan todos estos componentes psicológicos, todos estos componentes inter con los otros e intrapersonales. Y en cuanto a ello, se considera que se debe de separar la concepción dogmática del derecho, que la concepción clásica del derecho lo que nos decía es que un delito es una violación para con el Estado y que en cuanto a la reparación debe de ir que debe de ir del perpetrador para con el Estado, más no con la persona. Y por eso mismo de que pues cuando una persona sufría un delito, un abuso sexual, dependiendo de lo que sea, solamente se buscaba de reparar pues el daño causado al orden público, más no reparar el daño causado a la persona. Y pues el impacto de la victimología considera que es importante buscar la rehabilitación no solamente del perpetrador, sino también de la persona que sufrió pues la ofensa, ¿no? Y por eso mismo surgió la atención a víctimas de abusos sexuales, la atención de que a víctimas de homicidios dolosos y un montón de nuevas reformas. Así que por eso mismo que, y pues respondiendo que ya las preguntas, aunque de forma más global, que ya hay una disciplina científica y basada ya en estatutos éticos y legales a nivel internacional, que existen varios institutos de que relativos al tema y que aquí en México de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cuenta pues con 12 principios, si no estoy mal, que fundamentan la práctica de atención a víctimas. Así que ya existen los fundamentos, ya existe de que la legislación jurídica que está basada en el marco de los derechos humanos y que lo que hace falta es que nosotros
que nosotros consideremos y también que nosotros ampliemos, que aquí está el fundamento de la ética dinámica, que no solamente nos quedemos en un ámbito de la realidad, que lo estamos construyendo de que relativo a atender a la víctima, sino que también abarquemos otros elementos que influyen pues en todo ese fenómeno delictivo, en el fenómeno criminal o en el fenómeno violento, que una conducta relativa a la victimología es en cuanto sea una conducta violenta, que en esos elementos que hay que pasar de que en primer lugar que nos dejamos de basar solamente en la infracción para con esto después para con el Estado y también consideramos la infracción para con el orden, después la infracción directamente para con la víctima y ahora nos hace falta de ver más al victimario, de ver a la persona que ocasionó esa infracción, de rehabilitarle, de desestigmatizarle, de buscar su reinserción en la sociedad. Y para ello se requiere de procesos antipunitivos y pues anticarcelarios inclusive. Así que nos gustaría de que ir platicando que respecto al tema. Bueno, tocaste muchos puntos fundamentales, Fran. Para empezar, la escala de valores axiológicos que rigen mi vida de alguna forma entra en primer lugar, como ya lo habíamos comentado en una plática privada que tuvimos hace tiempo, hace poco. El primero es esto de el sacrificio. El primer valor que yo defino como el fundamental de la vida humana es sacrificarte por otro. Creo que, por ejemplo, en la cultura mexicana es muy notorio el sacrificio que hace una madre o un padre por sus hijos, e incluso en la propia mitología sí, podemos decir mitología pagana, como por ejemplo el mito de Odín, nórdica, los mitos griegos, hay muchos sacrificios de por medio de dioses que dieron su vida por algún, de héroes que dieron su vida por algún valor, por ejemplo Prometeo, etcétera, por ejemplo. Claro. También el cristianismo tiene esta clase de mitos de sacrificio. Jesucristo se sacrificó por la humanidad. El segundo valor que considero no es reivindicación, es Ese respeto no es. No, Es como la retribución, supongo. No. Es que sí me has platicado, aunque Sí, muy sí, someramente, y pues explicado. nunca Ay, con el nominativo preciso. Lo nominativo lo tenía en la punta de la lengua. Fíjate, Aunque, ¿sobre anomia. qué era? Era sobre Defínelo y después ya lo identifico. cuando una persona comete un crimen y se reivindica o como que Es como esa retribución. no, Sí, tiene un nombre. que Redención. la redención. Redención. Ok. La redención, que yo creo que la redención es el segundo valor fundamental de mi escala de valores axiológicos, porque es cierto, o sea, la frase que viene mucho en mi vida es que no hay santos sin un pasado, ni pecadores sin un futuro. Desde tu viejo, está muy feo. No manches. Bueno, el caso es que el tema acá es... Yo creo que la ética debe de versar sobre estos tres puntos principales, ¿ok? Las causas o el daño social, Ajá. cómo podemos recuperarlo, Ok. de volver víctima de nuevo a las personas que sufrieron los delitos, Que tiene el nombre de esta revictimización. revictimización. Y hay que evitar esto de cualquier proceso de que revictimizante, no solamente para la persona, sino también pues para sus familiares, sus amigos, que son las víctimas secundarias o la revictimización secundaria y la revictimización terciaria, que pues viene siendo el contexto, la sociedad, o inclusive de que el perpetrador, que es lo que nos dice mucho de que la victimología, y pues discúlpenme, que puedes hacer esto de pues esta incisión, es Ajá. que es fundamental que cuando ocurre esto de un hecho delictivo, que actualmente lo que nos constriñe mucho en México es son de que los feminicidios, Sí, claro. que no solamente se ve impactada a la persona que perdió la vida, sino también pues su familia que está con el temor o que inclusive puede haber hasta una revictimización de que pues periodística, que se dé mala nota, que se haga broma del fallecimiento, que se juegue con ello, que ocurre esta revictimización secundaria y después la revictimización terciaria, que la sociedad en su conjunto va a tener miedo de que sus hermanas, sus hijas, sus esposas, pues sean víctimas de un feminicidio, ¿no? Y también que la persona que a lo mejor y cometió el delito que nunca va a poder ser readaptada totalmente de forma social cuando se ha comprobado a través de diversos estudios que si la sociedad brinda pues una estructura un poquito más desestigmatizadora y un poquito más abierta, que la persona no solamente pues
pues retribuye esto de pues como que ya pues conductas más positivas para la sociedad, sino que también esto de se reincorpora a la misma. Y los estudios que se suelen basar mayoritariamente en personas que cometieron ofensas de índole sexual, sin embargo que se puede extrapolar que hacia muchas otras. Y lo que sucede con estas personas es que si llevan un proceso terapéutico, si llevan un proceso de rehabilitación adecuado y si las cárceles no son escuelas del crimen, es decir, si hay un proceso antipunitivista y anticarcelario, que se logra que se readapten. Y pues una vez estaba investigando que al respecto y de una población de 1,000 presos, de que por ejemplo, que este estudio fue en los Estados Unidos y pues si les interesa de que puedo buscarlo, que pues de estas 1,000 personas, de que solamente un 7% volvió a reincidir en los mismos crímenes debido a esto, pues debido a que se llevó un proceso de rehabilitación social y bla, bla, ¿no? Así que la conclusión es que hay que considerar que ese proceso de revictimización no es solamente para la persona, sino también para su entorno próximo y para su sociedad y para inclusive de que el posible victimario. Yo creo que todo sacrificio implica cierta redención y toda redención implica cierto sacrificio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sacrificio implica que de alguna forma, como el mito cristiano de Dios se Cristo. sacrificó y salvó todos nuestros pecados, o curó Claro. todos nuestros pecados, o hizo que perdonaran todos nuestros pecados. Ujú. Y toda redención implica sacrificio porque de alguna forma destruyes o dejas atrás esa visión Claro. o esa versión tuya cruel o malvada que Cruel o cometes esos malvada. actos. Que aquí puntualizas algo muy importante al principio, que no porque cometas un acto inmoral o antiético, quiere decir que tú eres una mala persona, por ende. O sea, Exactamente. no siempre es así, la moral no es casuística, ¿no? O sea, no es por caso o acción por acción. Ujú. Y yo creo que la psicología ha aportado muchísimo, porque al final toda la moralidad se basa en pensamientos, en esquemas de pensamientos, en emociones e ideologías Claro. que de alguna forma se estudian bajo esta ciencia. Entonces, creo que igual remitirnos, es fundamental remitirnos a toda esta ética de la virtud. Porque, Más flexible, además. exacto, más flexible, porque, por ejemplo, el estoicismo se postula como una filosofía de hombres fuertes o de gente que es que tiene una temple inquebrantable, cosas por el estilo. Pero también hablan sobre la bondad de La sus gestión actos. emocional La es lo gestión más emocional. importante del estoicismo, inclusive, Hablan, ¿no? hablan de la bondad porque dicen que si tu naturaleza humana es recibir el bien y ser bueno, ¿por qué no has de tratar bien a otra persona que también tiene tu misma naturaleza? ¿Ok? Entonces, es absurdo negarlo. Y creo que mucha de la filosofía del siglo pasado que nos llevó a actos tan crueles como el El holocausto, nazismo, el ¿no? nazismo fue deshumanizar o arrebatar esa naturaleza humana a un grupo de la población Exactamente. que no lo merecía y que no tenía razones para eso. Entonces, yo creo que la psicología es fundamental para poder establecer una ética o un marco legal que estipule ciertas acciones que nos lleven a un bienestar, ¿sabes? Porque incluso desde la propia postura de las terapias de tercera generación de la Exacto. ACT, La ACT es lo más importante pues, para poder entender exacto, estos todos temas. esos Sí. temas. Yo creo que el tema de afrontar los problemas, afrontar este lado cruel o malvado que podemos llegar a tener o cometer con nuestras acciones, es aceptarlo como tal y comprometerte a crear una nueva escala de valores, a reintegrarte a la sociedad, a comunicarte con todos ellos y que obviamente hay una participación social de por medio, no es algo Claro. completamente individual. Exactamente. Creo que es fundamental para que la gente pueda volver a entender e integrarse en la sociedad de una forma óptima. Claro, Entonces, justo. aquí, por ejemplo, se podría criticar mucho a la psicoterapia como una forma Individualista y pues individualista. muy esto de atomizada, Exacto. inclusive, ¿no? Entonces, De hay considerar. muchos autores psicólogos, sobre todo conductistas, que hablan de que la psicoterapia realmente no es más que un tipo de diálogo filosófico para Socrático. socrático, para reivindicar los valores de la persona. Sí. Entonces, de alguna forma, yo creo que sí tiene un componente de esto fundamental. Sin embargo, creo que lo que tiene la terapia y lo que se puede extrapolar a toda relación humana es este vínculo que se crea Con el o otro, con ¿no? el De otro, ¿no? entenderle, De entenderlo, comprenderle. y desde una mirada muy fenomenológica, Latina. la empatía no implica solamente sentir lo que el otro siente, sino entender y sentir lo que vive la otra Claro, persona. Y exacto. para esto creo que es importante la redención del criminal, entendiendo
qué es lo que ha vivido, Claro. ¿ok? No justificando sus actos, sino Exactamente, entendiéndolos, entendiéndolo. de que sabemos que debe haber alguna pena, algún castigo, y lo va a haber, lo va a cargar Claro. el resto de sus días, va a estar en su conciencia, va a estar en su memoria, y se va a sacrificar constantemente, va a sacrificar esa versión de sí mismo y va a Que el peor castigo, redimirse. que el peor castigo es la culpa. El peor La castigo es la culpa, culpa, de ¿no? alguna forma. Entonces yo creo que no solamente reivindicar al criminal, sino reivindicarnos nosotros mismos. O sea, Justo, redimirnos nosotros mismos. justo. Y platinaste totalmente que muchas cosas. Que tenía muchos comentarios en mente, aunque ibas mencionando que más y más cosas y pues con contenido muy rico y súper necesario de que pues en este tema, así que se me pasaron pues algunas incisiones y sin embargo que en un primer lugar mencionaste algo relacionado con esta, digamos, ¿qué? De la ética, de la redención que estabas de que comentando De algo. redención, sí, que la escala de valores sexológicos que tengo. No, sí, aunque después, que se me pasó. Bueno, que la ética no debe de ser, o sea, debe de fijarse en crear conductas, un marco legal establecido para que Mm. las personas puedan, llegar a redimirse. Después. Es que no me acuerdo. Es No, que lo tenía que muy puntual, aunque estaba de que reflexionando. bueno, qué raro, ¿eh? Pero bueno, el tema acá, de lo que trato de hablar es O sea, sí, o sea, esto de lo entendí. Y te quería mencionar algo que es relativo de que pues, a todo eso de que estabas comentando, Ujú. que habías dicho algo de que donde podemos sacar información muy rica, aunque después de que cuando se suba que lo checaré ¿Cómo que? y lo reflexionaré. Sin embargo, que por mientras, es que habías dicho tantas cosas, aunque no las apunté, así que ya utilizaré que más la libretita, pero estás mencionando algo que tiene mucha relación esto de con un proyecto que he estado llevando a la práctica, que pues no te he platicado sobre él. Mm. Bueno, Ujú. que ya pues para no seguir que divagando, ¿no? Claro. Que mencionaste muchas cosas muy puntuales y me gustaría que quedarme con una de las últimas de que para hacer este comentario, sin embargo que en su conjunto de que fueron pues, comentarios muy decisivos y muy precisos. Que el caso es que sobre lo que sucede esto de con la conducta criminal es que claramente se requiere que nosotros también tomemos una posición activa, porque claramente si nosotros estamos llenos de prejuicios, si nosotros estamos llenos de consideraciones problemáticas y también de consideraciones punitivistas, que no va a lograrse un proceso de readaptación y que inclusive tampoco de prevención, porque lo que ocurre y sobre todo eso de pues con las personas que cometen pues pederastía o que tienen de que pues como que ese deseo pedófilo es que dentro de nuestra cultura mexicana que si una persona va e indica que pues tiene esto de pues esa parafilia que seguramente sea separada, sea discriminada y que no se le dé la atención psicológica y psiquiátrica pertinente. Así que por eso mismo se requiere en primer lugar que cambiemos esto de nuestros esquemas fijos, que lo que tiene nuestra cultura es que siempre le hemos puesto mucho mayor peso al aspecto de la voluntad. Sin embargo, no todo puede ser constreñido de que por la voluntad, que hay factores emocionales, que hay diversos factores, hasta fisiológicos, hasta factores que ni dependen de nosotros mismos, que son cosas que estamos viendo en la carrera y que se ven dentro de la disciplina o ciencia que se le conoce como psicología. Y por eso mismo de que en primer lugar que sería de considerar pues todos estos factores psicológicos, emocionales, anatómicos, fisiológicos, bla, bla, bla. Y pues ya se nos va yendo el tiempo, así que nos gustaría ir finalizando y la verdad es que nos gusta mucho de que finalizar eso con conclusiones generalizadoras y que puedan como que resumir los puntos más importantes pues para que cada uno de los oyentes que se vaya pues con estas opiniones o con estos aprendizajes o con estas declaraciones. Así que no Sí. sé si te parezca que pues hagamos de que una dinámica que nunca hemos puesto en práctica con anterioridad, ¿Cómo? que yo menciono pues esto de un concepto clave o pues una oración clave y tú mencionas otra Perfecto. y nos vamos turnando. Bueno, esto de la primera es que es importante la fundamentación ética de la psicología y en tanto de cualquier otra disciplina de impacto social, comunitario y territorial, donde está el derecho. Sí, yo creo que la psicología exige la justicia de los otros, ¿sabes? Exactamente. Es fundamental entender que no somos solamente nosotros, sino que existe un otro y que ese otro de alguna forma puede hacer daño, ha hecho daño y hará daño, y que sin embargo la justicia no solamente es retribuirle con más daño, sino también procurar su redención. Su redención.
Y muy relacionado con lo anterior, que se requiere que nosotros cambiemos muchas de nuestras visiones, muchas de nuestras concepciones que puedan estar plagadas por visiones no solamente pues antiéticas, que a la ciencia no le constriñe la ética como tal, sino las herramientas para poder llevar pues determinados principios éticos a la realidad de forma efectiva, y confraguado con lo anterior, que se requiere que se interrelacionen diversas disciplinas como es el derecho con la psicología, y con un marco científico empírico siempre en miras de principios filosóficos fundamentados en base a los derechos humanos, en base a los otros y en base a una ética comunitaria que sea dinámica, flexible y nada dogmática. Y para lo que necesitamos claramente de reconsiderar aspectos de nuestros territorios, de ese pensamiento decolonial, siempre en miras de un pensamiento democrático, de un pensamiento popular que aúne elementos de nuestro contexto como mestizos, Sí, que claro. estamos imbuidos en una cultura cristiana católica, Ujú. que estamos imbuidos en el español, que estamos imbuidos por las enseñanzas de nuestros ancestros, pues mayas, de nuestros ancestros, pues esto de olmecas en tu caso, y españoles, Etcétera, etcétera. esto de haitianos, lo que Y sea, bueno, yo ¿no? quiero terminar con esa frase de que empatizar o redimir no solamente es conocer el sentir, sino también el vivir, ¿ok? Que es lo que se ha vivido. Entonces, muchas gracias por su atención en este En este episodio episodio del de día de Humano hoy. Conciencia. Recuerden que tanto lo bello va más allá, la estética va más allá de lo bello y, Como que, ajá. y así como que la justicia va más allá del castigo. Y les termino con una frase que a lo mejor suena un poquito evangelizadora, sin embargo, es lo siguiente, que el cristianismo no inventó la noción de pecado, sino la noción de perdón. Y si les interesa más platicar sobre este tema, yo estaré subiendo pues publicaciones en mi cuenta personal acerca de teología, fe y ética. Así que hasta luego, síganme, Fran _mapache en Instagram. Hasta luego. Bye bye.